tal, amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a una reflexión más aquí en su canal de Laico a Laico, ¿verdad? Les agradecemos a todos la atención que han tenido para con nosotros, todo ese apoyo que nos han brindado, y los seguimos invitando a que se sigan suscribiendo en su canal de Laico a Laico, ¿verdad? Para seguir pues proporcionándoles material, compartiendo nuestra fe, compartiendo este conocimiento que nosotros tenemos, y también que nos sigan en nuestra página de Facebook, que lleva también el nombre de Laico a Laico. Bueno, estimados hermanos, los invito a escuchar con atención el Evangelio del tercer domingo de Cuaresma, y enseguida compartimos nuestra reflexión. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabían lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de una nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar entre los muertos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, estimados hermanos, pues aquí tenemos este evangelio, ¿verdad?, que se nos propone en este segundo domingo de Cuaresma, que nos habla precisamente de la transfiguración, ¿verdad? Entonces tenemos que, a partir del día en que Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Maestro comenzó a mostrar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén. Y prácticamente en ir a Jerusalén, pues era también sufrir en su camino y ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro rechazó este anuncio, ya lo hemos escuchado, ¿verdad? Cuando Pedro pues niega haber conocido a nuestro Señor, y los otros no lo comprendieron mejor. En este contexto se sitúa el episodio misterioso de la transfiguración de Jesús sobre una montaña, ante 3 testigos elegidos por él: Pedro, Santiago y Juan. El rostro y los vestidos de Jesús se pusieron grandísimamente, ¿verdad?, como una luz. Moisés y Elías aparecieron y le hablaban de su partida, que estaba prácticamente para cumplirse en Jerusalén. Una nube les cubrió y se oyó una voz desde el cielo que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. La nube y la luz, estos 2 símbolos son inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. Desde las teofanías del Antiguo Testamento, la nube, unas veces oscura, otras veces luminosas, revela al Dios vivo y Salvador, teniendo así un velo sobre la trascendencia de su gloria. Con Moisés en la montaña del Sinaí, en la tienda de reunión y durante la marcha por el desierto, con Salomón en la dedicación del templo. Fueron o son los signos, ¿verdad?, que nosotros tenemos de la nube.
Pues bien, estas figuras son cumplidas por Cristo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es quien desciende sobre la Virgen María y la cubre con su sombra para que ella conciba y dé a luz a Jesús. En la montaña de la transfiguración es Él quien vino en una nube y cubrió con su sombra a Jesús, a Moisés y a Elías, a Pedro, Santiago y Juan. Y se oyó una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo, mi elegido, escucharlo. Es finalmente la misma nube la que ocultó a Jesús a los ojos de los discípulos el día de su ascensión, y la que lo revelará como Hijo del Hombre en su gloria el día de su advenimiento. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2600, leemos que el Evangelio según San Lucas subraya la acción del Espíritu Santo y el sentido de la oración en el misterio de Cristo. Jesús ora ante los momentos decisivos de su misión antes de que el Padre dé testimonio de Él en su bautismo y de su transfiguración prácticamente. Y antes de dar cumplimiento con su pasión al designio del amor del Padre, Jesús nos enseña algo, que ora también ante los momentos decisivos que van a comprender la misión de sus apóstoles, antes de elegir y de llamar a los 12, antes de que Pedro lo confiese como el Cristo de Dios. Y para que la fe del príncipe de los apóstoles no desfallezca ante la tentación, surge un elemento muy importante que considero yo hay que meditar y hay que incentivar aún más en este tiempo, que es la oración, ¿verdad? La oración de Jesús ante los acontecimientos, ¿verdad?, que se nos ofrece en este evangelio, ¿verdad? Tenemos que es una oración de salvación, que el Padre le pide, ¿sí?, y que prácticamente es una entrega humilde y prácticamente confiada de su voluntad humana a la voluntad amorosa del Padre. Los evangelios entonces tenemos que nos narran en dos momentos solemnes el bautismo y la transfiguración de Cristo, que es la voz del Padre lo que designa como su Hijo amado. Jesús se designa a sí mismo como el Hijo único de Dios y afirma mediante ese título su preexistencia eterna. Pide la fe en el nombre del Hijo único de Dios y prácticamente esta confesión cristiana aparece ya en la exclamación del centurión durante la crucifixión de nuestro Señor. Verdaderamente este es hombre, era Hijo de Dios, porque es solamente en el misterio pascual donde el creyente puede alcanzar el sentido del título Hijo de Dios. Por lo tanto, y por un instante podemos decir que Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra también que para entrar en su gloria es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la montaña. La ley de los profetas había anunciado ya los sufrimientos del Mesías y por consiguiente la pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre. El Hijo actúa como siervo de Dios y la nube indica la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Prácticamente podemos decir que nuestro Señor es esta apariencia, ¿verdad?, en esta transfiguración donde se muestra este aprecio toda la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa. En el monte de la transfiguración, Cristo Dios y sus discípulos contemplaron su gloria en cuanto podían comprenderla. Así, cuando de alguna manera vemos a Jesús crucificado, entendemos que prácticamente todo esto lo padeció libremente y lo anunciaba ya al mundo, ¿verdad?, en este sentido del resplandor del Padre. Por consiguiente, en el umbral de la vida pública se sitúa el bautismo
prácticamente en donde la Pascua se ve esta transfiguración y que por el bautismo de Jesús fue manifestado el misterio de la primera regeneración, nuestro bautismo. Y la transfiguración es el sacramento de la segunda regeneración, nuestra propia resurrección, ya lo dice Santo Tomás de Aquino. Desde ahora nosotros participamos en la resurrección del Señor por el Espíritu Santo que actúa en los sacramentos del cuerpo de Cristo. La transfiguración nos concede de alguna manera una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, el cual transfigura este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Pero ella nos recuerda también que es necesario que pasemos por muchas turbulencias para entrar en el reino de Dios. Pedro no había comprendido eso cuando deseaba vivir con Cristo en la montaña. Te ha reservado eso, oh Pedro, para después de la muerte, Pedro, tuvieras un lugar con el Señor. Pero ahora Él mismo dice, desciende para penar en la tierra, para servir en la tierra, para ser despreciado y crucificado en la tierra. La vida desciende para hacerse matar y convertirse en el pan que desciende para tener hambre. El camino desciende para fatigarse andando. La fuente desciende para sentir la sed. Y tú vas a negarte a sufrir, de acuerdo con estas palabras de San Agustín. Bueno, estimados hermanos, hasta aquí con esta pequeña y sencilla reflexión. Esperemos que les haya servido, ¿verdad?, en este compartir nuestra fe, en este vivir nuestra fe. Los seguimos invitando a que se suscriban a su canal de Laico a Laico y que nos sigan en nuestra fanpage, ¿verdad?, que también lleva el nombre de Laico a Laico. Y que todos los sábados, ¿verdad?, todos los sábados nos sintonicen por Canal Foro CX, ¿verdad?, en el programa Aprendiendo tu Fe, ¿verdad? Prácticamente seguirlos invitando a que en este tiempo de Cuaresma reflexionemos, ¿verdad? Reflexionemos sobre todos estos beneficios y esta gracia que Dios nos da en el día a día. Bueno, estimados hermanos, pues hasta aquí con este video. Nos vemos en nuestra próxima reflexión.